Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un pequeño tutorial, algo un tanto divertido. Seguramente vieron en Twitter, Facebook o en algunas redes sociales esta clase de imágenes que realmente se han vuelto virales. Pues hoy vamos a aprender a realizarlas de la forma más sencilla y lo haremos gratuitamente en un espacio de Hugging Face. Vamos a utilizar un modelo de ControlNet, el QR Monster, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Normalmente este QR Monster lo podemos instalar en Automatic 111 como un modelo de ControlNet. Pero sé que muchos de ustedes ya no tienen acceso a Stable Diffusion, ya que normalmente lo utilizaban en Google Colab y Google nos ha quitado ese privilegio. Pero si tienen instalado Stable Diffusion en sus computadoras, pueden descargarse este modelo y empezar a utilizarlo en Automatic 111. Pero hoy vamos a utilizar este espacio gratuito que nos brinda Hugging Face. Primero tenemos que colocar una imagen como estas que vemos aquí. ¿Qué tal si probamos esta espiral que es la que se ha vuelto muy viral? Y lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar un prompt. Lo que yo voy a hacer es robarme un prompt de Civit AI. Este me parece espectacular. Así que nos prestamos el prompt y lo pegamos. Lo mismo hacemos con el Negative Prompt. Vamos a opciones avanzadas y yo particularmente voy a seleccionar DPM++ caras. Y finalmente damos clic en Run. Y tenemos nuestra imagen, que está bastante genial. ¿Qué les parece? Pero también lo podemos utilizar con nuestras propias imágenes. Por ejemplo, yo tengo esta imagen. No es perfecta, pero tal vez funcione. Esta no creo que salga muy bien, pero vamos a intentarlo. Esta vez voy a prestarme un prompt de esta imagen que me pareció interesante. Copiamos el prompt y lo pegamos aquí. Lo mismo hacemos con el Negative Prompt. Y damos clic en Run. Al parecer sí funcionó perfectamente. Como ven, ahí está la X. Como ven, es una herramienta bastante interesante. ¿Qué tal si le exigimos un poco más a este modelo? Esta vez probemos con una imagen más compleja, como por ejemplo con esta imagen. Y para forzar más al modelo vamos a incrementar aquí la fuerza del modelo de ControlNet. Y damos clic en Run. Y como lo ven, tenemos un resultado bastante interesante. Como ven, se puede ver al tigre. Así que ya lo saben. Como siempre, les dejo el link en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.